Es. Bueno, eh, causas morales del error. ¿Por qué morales? Porque errar es humano, como dice el dicho, ¿no? La naturaleza herida del hombre. Me acuerdo que dije naturaleza caída y se me cayó el wifi. Que ahora me acuerdo de la asociación esa tengo. Bien, el hombre por su condición, por su teológicamente abierto, ¿no? Al pecado original, por el pecado de origen, el hombre es imperfecto. Luego se equivoca, por eso comete errores. Pero el error voluntario tiene una dimensión moral, porque la mentira, estamos hablando de error en la argumentación. Una cosa es que yo me equivoque argumentando sin querer y otra cosa es que yo lo haga a propósito. Cuando yo me equivoco sin querer no hay ninguna moralidad posible, porque en un error involuntario, ¿qué valor moral en juego hay? Ninguno. Es realmente involuntario. Para que haya vida moral es necesario que haya vida de la voluntad. Es decir, tienes un acto consciente y consentido por la voluntad. Eso después lo estudiarán en ética. ¿Han visto algo de ética en la introducción? Hola. ¿No? Supongo que no. Bueno, Poco. bien. El ser humano es un ser moral porque es libre. Es decir, que cuando comete un error en libertad, lo hace a propósito. Bien, acá tenemos lo de las causas morales del error. Bien, mi garganta quiere descansar un rato. Les voy a pedir por favor que alguno de ustedes, si es tan amable, lea esto y yo voy a ir interrumpiendo y acotando. Cualquiera que quiera agregar algo, bienvenido será. ¿Sí? ¿Quién podría empezar a leer, si es tan amable? Yo leo, no hay problema. Muchísimas gracias, Agustín. Bien. De las causas morales del error. La causa inmediata del error es un vicio en el razonamiento, ya sea una falsedad en las premisas, ya sea un defecto en el procedimiento que pretende inferir cierta conclusión a partir de aquellas. Ahora bien, la causa inmediata por la cual los hombres cometen errores cuando emiten discursos o cuando son persuadidos por un discurso ajeno. Suele ser la debilidad nativa de nuestra inteligencia, pero también a veces el error tiene una raíz de índole moral. Por ello se habla de causas morales del error, que consisten en algún desorden de la voluntad o de los apetitos sensibles. Adelante. ¿Por qué a veces no se pone la debida atención al considerar los objetos y al discurrir acerca de ellos? ¿Por qué otras veces en que se hubo puesto la necesaria atención al principio del razonamiento, aquella no se mantuvo a lo largo del discurso hasta el final? Eh, ello Acá. suele deberse, sí, ello suele deberse a la fatiga cuando no podemos conservar la concentración de nuestro espíritu mucho tiempo continuo sobre una cosa. Pero la causa puede ser también la pereza. El hombre suele ahorrarse el esfuerzo que exige la complejidad de las proposiciones y formula entonces juicios precipitados. Vamos hasta ahí. Gracias. Bueno, ya aparecen varias causas. ¿Qué produce la falacia no formal? Dice ahí un poquitito más arriba. Las causas morales de esas falacias pueden consistir en un desorden de la voluntad o de los apetitos sensibles. ¿Qué sería en este caso un desorden de la voluntad? Después ustedes cuando estudien ética van a ver que la voluntad puede estar ordenada a su propio fin o se puede desviar de su propio fin. El propio fin de la voluntad es siempre el bien. Si la voluntad en su libertad es capaz de desviarse, pues se desviará hacia un mal. Por eso que yo puedo hacer volitivamente el mal. Pero el ejercicio del mal es un desorden de la voluntad, que habrá que ver puntualmente en cada caso a qué se debe. Cuando yo actúo mal sabiendo que lo que estoy haciendo está mal. Yo estoy mintiendo, estoy robando, supónganse, ¿no? Eso genera vicios. Bien,
Bien. En la medida de que eso se empieza a repetir y se hace habitual, genera el vicio de el robo o de la mentira. Aparece el mentiroso y aparece el cleptómano. Serían los dos vicios. La cleptomanía es más que un vicio, eso ya es medio crónico, es una enfermedad psicológica. El que roba por robar. Eso es el cleptómano. Ahora, el mentiroso no es un tipo que un día dijo una mentira. Un mentiroso es un tipo que habitualmente miente. ¿Sí? Ya está acostumbrado a mentir. ¿Mm? ¿Sí? Muy bien. Desorden de la voluntad o de los apetitos sensibles. Los apetitos sensibles, esto sí lo vieron. Me acuerdo de la clase que tuvimos antes de las vacaciones de invierno. El apetito sensible es lo que desea la sensibilidad, el cuerpo, las emociones, a veces, nos pueden llegar a hacer desviar el camino y la consecución de la verdad. Porque ¿cuántas veces me puede pasar a mí que yo esté frente a una verdad, pero que me doy cuenta que la verdad es esa, pero no me conviene? Me conviene más bien el error. Por eso miento. Si no, no mentiría. Yo miento porque me conviene o creo que me conviene. Por eso deformo la verdad y miento. ¿No? Ahí está alguna de las causas morales. Otras que pone acá el autor son la fatiga. ¿Mm? La fatiga o la pereza. Vamos a la fatiga. Ello suele deberse a la fatiga. Ah, ¿el qué? Arriba. ¿Por qué otras veces en que se hubo puesto la necesaria atención al principio del razonamiento, aquella, la atención, no se mantuvo a lo largo del discurso hasta el final? Bueno, imaginemos una discusión. Muchas veces el mejor campo de imaginación para entender lo que es una falacia es una discusión entre dos personas, entre dos partes, ¿no? Una disputa. Claro, muchas veces pasa cuando la causa es la fatiga, que de lo que se está discutiendo llega un momento que cansa la inteligencia, porque se está discutiendo sobre algo arduo, complejo, difícil, y conforme va pasando el tiempo en la discusión, la inteligencia se puede llegar a cansar, la persona que está discutiendo puede llegar a cansarse. Entonces empieza a apelar a falacias para tener razón. Ya no le importa llegar a la verdad, sino que le importa tener razón. Esto es un tema lindo, dicho así. Se podría también pensar así, ¿no? Yo lo había pensado al revés, como decirle sí a la otra persona todo para que deje de hablar. Ahí también sería una falacia Sí, aceptar. sí. O sea, sería una falacia porque creo, Dejaste de discutir ahí. claro, pero decir sí, sí, ahí eso, Ujú. no sé, Sí, sí, sí. Vos sabés que muy interesante me resulta el ejemplo. Claro que sí. Pasa mucho eso, ¿eh? a mí me pasa. Sí, 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 no, listo, se cerró. Por más que me esté diciendo que sí, me está diciendo que no en el fondo. Sí, 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 no te quiero escuchar más. Bueno, listo, entonces no estás dialogando más. Acá fue que el otro día, Matías, vos tiraste el tema del diálogo Sí, al principio. Ah, claro, bueno. sí. Hay un montón de maneras de pseudo diálogo, de diálogo aparente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno dice lo que piensa, ¿eso es dialogar? No necesariamente. Claro. Dialogar es realmente, además de decir lo que yo pienso y escuchar al otro, a ver qué piensa, es estar abierto a ver si lo del otro no me corrige y me enriquece a mí. Claro. En un verdadero diálogo tiene que haber una virtud intelectual que es muy necesaria, que es la honestidad y la humildad. La humildad de que tal vez yo esté equivocado y que el otro me pueda mejorar. Esto es lo que más nos cuesta a todos, por la soberbia. Hoy hablé de la virtud de la humildad. A toda virtud se le opone un vicio. El vicio que se opone a la virtud de la humildad es la soberbia. En un profesorado también que es de teología, podemos decir que la soberbia es la madre de todos los pecados. Todas las macanas vienen por la soberbia, todas. Porque la primer macana histórica fue la soberbia. Sí, sí.
El pecado de Adán es un pecado de soberbia. Y de ahí vino la muerte, el crimen. Caín mata a Abel por soberbia, por envidia. ¿Ven? Bueno. Primero, la fatiga. Segundo, la pereza. Esta es más moral todavía, pero la causa puede ser también la pereza, dice. El hombre suele ahorrarse el esfuerzo que exige la complejidad de las proposiciones y formula entonces juicios precipitados. Cuando sean profesores de secundaria, se van a tener que armar mucho de la virtud de la paciencia con los chicos, porque los chicos, son adolescentes, están formando recién su juicio crítico, serio, están camino a eso, y muchas veces, bueno, se cansan o les gana la pereza. ¿De qué? Y de que te tiraron una pregunta, pero la respuesta los cansa. Pasa más en el profesorado de formación en ciencia sagrada. En las clases de formación religiosa Claro, pasa más eso. No sé si logro explicarme. sí, ¿Sí? con ese ejemplo sí. Profesor, yo soy profesor de teología. ¿Por qué la iglesia no vende todo el oro del Vaticano? Como si hubiera oro en el Vaticano, si hubiera mucho oro. Hay oro, claro que sí. ¿Por qué no vende todas las obras de arte del Vaticano y se la da a los pobres? La típica pregunta, ¿no? Bueno, una pregunta que ha recorrido siglos esa, y seguirá recorriéndolos. La respuesta es compleja, porque la pregunta es compleja. La respuesta no es blanco, negro, sí o no. ¿Sí? Cuando por ahí ya empezás a darle la respuesta con mucho cuidado, de a poco, llega un momento que ya se aburrió el pibe. No le interesa la pregunta, pero no le interesa la respuesta a la pregunta. Bueno, esto pasa. En filosofía también pasa esto. ¿Sí? Lo malo que esos aburridos intelectuales después son adultos y que también quieren opinar de todo, ¿no? Ah, sí. Siguen haciendo la misma pregunta y se siguen aburriendo con la misma respuesta. Sí, Sí. me consta. Pero no todos. No, no. La mayoría no. La mayoría no. A mí me ha pasado muchas veces de ese tipo de preguntas que ameritan más que una respuesta en el aula. A veces ameritan, sí, por supuesto, una respuesta en el aula siempre hay que tratar de darla, aunque sea muy compleja, por lo menos no dejar al alumno sin respuesta, ¿no? Porque es muy valiosa la pregunta del alumno. Muchas veces ese tipo de respuestas amerita de algún escrito breve que uno pueda hacer, 2, 3 carillas. ¿Sí? A mí me ha pasado mucho eso, sobre todo con alumnos que todas las clases tienen una pregunta así ácida. ¿Sí? Una pregunta capciosa. Pero muchas veces también a uno se le muestra esto que estoy diciendo yo, que interesa más la pregunta como una piedra, como un palo, pero la respuesta no interesa demasiado. El tema es tirar la pregunta para objetar por objetar. Bueno, ahí hay, intelectualmente hablando, cierta pereza. Porque bueno, si a usted le interesa saber por qué España, en vez de venir a evangelizar América, no se quedó en Europa, está buena la pregunta, es válida históricamente, pero la respuesta es muy compleja, ¿sí? Ya que pasamos el 12 de octubre. Muy difícil. Hay que leer mucho. Estamos hablando de un acontecimiento histórico decisivo en la historia universal. La venida de España, de Portugal, de Inglaterra, de Bélgica, de Holanda a América, ¿no? Entonces, la respuesta merita de la honestidad de tener que ir a fuentes y escuchar historiadores y leer historiadores para poder tener una respuesta lo más honesta posible a esa pregunta. ¿Sí? Ahora, cuando la pregunta se hace para tirar el palo nomás, ¿sí? Claro. Y ya después de 1 minuto y medio no quiero escuchar más nada, bueno, cambie de pregunta, mi amigo. ¿Está? Bueno, ahí tenemos casos donde la pereza y la fatiga juegan un papel moral en el error. ¿Sí? Pasa también, yo digo, me instalo bastante los ejemplos porque de acá hasta fin de año vamos a ir con ejemplos. ¿Sí? Las falacias se ilustran todas con ejemplos. Muchos de los problemas filosóficos y teológicos o religiosos de la actualidad ameritan
de una indagación de la realidad profunda, no superficial. Entonces, ustedes se van a ir acostumbrando de a poco, sobre todo en su labor docente, a esta renguera entre la superficialidad de la pregunta y la profundidad de la respuesta. El año pasado una chica, yo daba clase en un profesor en psicología. Una mujer me preguntó por qué, sabiendo que yo era cristiano, ¿por qué Dios no se había encarnado en una mujer? Preguntale a él. Y bueno, yo le dije algo así, bueno, mirá, podría, cuando te toca hablar con él, porque alguna vez te vas a Claro. encontrar con él, preguntale Claro. por qué Jesucristo no era Jesucrista. Claro. O María Crista, no sé. Pero bueno, ojo, es una linda pregunta, ¿eh? Es una linda pregunta. Pero la respuesta, madre mía, es muy compleja. Antropológicamente es muy compleja la respuesta. Bueno, Claro. se me vino. Seguimos. Se está por cortar, Marcelo. Ah, tenés razón. Ah, sí, volvió, pero me sigue contando los mismos minutos. Bueno, por favor, seguimos, ¿eh? Seguimos.